Vamos a tratar de charlar hoy sobre un tema que son los acuerdos de libre comercio y responder una pregunta: si estos acuerdos de libre comercio, acuerdos comerciales, son un camino al libre comercio o en realidad son un camino a un mayor proteccionismo. Y lo que vamos a ver es un poquito la parte teórica y finalmente vamos a analizar algunos casos de los acuerdos que tienen hoy, que existen especialmente en América Latina, en las Américas. Cuando hablamos de economía estamos hablando básicamente de la ciencia de la elección, ¿no? Tal vez algo tan simple y tan complejo como la elección humana. Nosotros siempre elegimos no solamente cuando nos dedicamos a negocios, elegimos cuando estudiamos, elegimos cuando salimos, cuando hacemos un deporte, cuando compramos regalos, elegimos cuando votamos. La elección racional es una parte esencial de la acción humana. Y digamos que quizá uno de los grandes logros de Ludwig von Mises fue haber desarrollado lo que él denominó la praxeología, ¿no? Que es la ciencia de la elección, para comprender la naturaleza del comportamiento humano. Con lo cual nos enfrentamos a cada minuto, a cada segundo, diría, a una elección. Hoy ustedes están acá, están estudiando, tal vez muchos de sus amigos, mientras ustedes están estudiando, ellos estén divirtiendo. Ustedes hoy tal vez están dejando de, por ejemplo, trabajar, están dejando de divertirse, están dedicando su tiempo, su dinero, están apostando a futuro, están apostando a que los recursos que ustedes asignen en el estudio van a volverles con creces en distintos términos, en términos de monetarios, en términos de felicidad, de desarrollo personal, profesional, en lo que cada uno de ustedes considere adecuado, ¿no? Por eso, siempre que hablamos de actuar, estamos hablando de elegir metas, de elegir recursos, de elegir riesgos. Ustedes lo habrán visto en otras materias, digamos, cómo siempre tenemos que elegir entre cómo asignamos los escasos recursos para satisfacer fines ilimitados, ¿no? Cómo lo hacemos de acuerdo a una escala subjetiva de valores, cómo esta escala subjetiva de valores puede mutar dentro nuestro. No es lo mismo, por ejemplo, el valor de un vaso de agua en el desierto que el valor de un vaso de agua aquí, ¿no? Cómo la misma persona cambia sus preferencias de acuerdo a las circunstancias, cómo tal vez ustedes 10 años atrás elegían de distinta forma, que tal vez todo esto es lo maravilloso de la elección del hombre, ¿no? Y siempre que elegimos, actuamos en contextos de incertidumbre, suponemos que determinadas variables se van a dar de distinta forma, sin embargo nunca tenemos certeza. Si nosotros apostamos a un negocio, creemos que el negocio va a ser rentable, compramos todo lo necesario para que se implemente el negocio, puede ir bien o puede ir mal. Podemos, a través del estudio de los mercados, del estudio de los consumidores, de los potenciales clientes, tratar de reducir el riesgo. Pero de todos modos siempre hay incertidumbre, nunca tenemos certeza, si no todos seríamos millonarios, ¿no? Por eso digamos que actuar es optar, es elegir, es especular. El concepto de especulación es un concepto muy denostado a lo largo de la historia de la humanidad, y simplemente especular significa elegir en contextos inciertos. Nosotros no manejamos todas las variables. Cuando la certeza que tenemos cuando decimos que 2 más 2 son 4 es porque se da en un contexto lógico, pero la realidad, el contexto de la acción humana es absolutamente, puede ser más o menos incierto, ¿no? Seguramente si uno pasa a la medianoche por un barrio altamente peligroso de delito, digamos, el riesgo va a ser mayor que si nos circulamos por zonas de día, por una zona segura, ¿no? Uno elige el nivel de riesgo por el cual opta. Entonces, siempre que actuamos buscamos una ganancia, tenemos una ganancia esperada, que es la diferencia entre el costo de nuestra acción y los ingresos, ¿no? Esto ustedes seguramente lo habrán visto en otras materias. Toda acción tiene un costo, un ingreso y una ganancia o pérdida, ¿no? Ex ante, antes de actuar, siempre hay una ganancia esperada y después que ponemos el negocio, vemos si efectivamente esta ganancia esperada es una ganancia que se concreta. Entonces, tal vez lo maravilloso de la vida es que todos somos absolutamente distintos, hay lugar para todos, hay lugar para quien le gusta la playa, la montaña,
para los racionales ingenieros en sus tareas de distintos tipos, industriales, hay lugares para el hipismo. Eso es la grandeza de la sociedad, es que tiene un lugar para todos, ¿no? Por eso, digamos que permanentemente nosotros estamos buscando direcciones, cambiamos de rumbo, volvemos, elegimos, y digamos, de toda esta combinación, de todo este cóctel de la acción de distintos individuos, de más de 6.000 millones de personas en el mundo, es que emerge el mercado como un gran milagro, ¿no? El mercado nos permite una simbiosis de la interacción de las personas en los aspectos más recónditos que nos podamos imaginar, el aspecto tecnológico, el aspecto vinculado a productos alimenticios, moda, todo es mercado, ¿no? Todo es absolutamente mercado. Ustedes también esto seguramente lo habrán visto, mercado, para simplificarlo, se integra por productores, consumidores, oferentes y demandantes que interactúan. Los precios son el milagroso canal de comunicación, y digamos que como las leyes de oferta y demanda son los pilares para la comprensión del funcionamiento de la oferta, la demanda, los precios. Acá ponemos un ejemplo para sintetizar lo que es la ley de oferta, y es un ejemplo bien argentino. En Argentina, 1 de cada 3 dólares que se exporta está vinculado a la soja en la actualidad. Un comentario al margen, el precio de la soja es la mitad de lo que era un año atrás, con lo cual Argentina está viviendo una crisis importante. Desde que salí de Buenos Aires, hace menos de una semana hasta ahora, la moneda local se ha devaluado 20%, con lo cual estoy un poco preocupado. Pero bueno, digamos, si sube el precio internacional de la soja, en mi país se producirá más soja. De lo mismo sucede con los productos que se elaboran a nivel local, ¿no? En los últimos 4 o 5 años, la economía mundial vio un incremento de los precios de los commodities, de café, bananas, maíz, trigo, cereales, petróleo, y en consecuencia, si uno da una mirada rápida a 100 países en el mundo, va a ver que casi todos experimentaron un crecimiento muy fuerte, básicamente atado al incremento de los precios de las materias primas, ¿no? Y en consecuencia, si los precios son mayores, se va a producir más en el país, porque la rentabilidad llama a la producción, ¿no? En Argentina se han producido soja en áreas absolutamente áridas en términos de lo que es los territorios argentinos, porque el precio tan alto justificaba la inversión en distintos fertilizantes que permitían justamente la producción en esas áreas no tan fructíferas. Si nos referimos a la ley de demanda, vamos a ver que la ley de demanda establece una relación entre los precios y la demanda, justamente, ¿no? Así, por ejemplo, y pongo un producto bien argentino como la carne vacuna, si sube el precio de la carne, va a caer la demanda de carne, se va a vender menos carne, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Todos los productos reaccionan igual a la suba de los precios de la carne, a la suba de precios? En realidad no. En la medida que los bienes son más difíciles de sustituir, tienen una reacción mucho más limitada al aumento de los precios. Ejemplo, si se quintuplica el precio de la leche, va a caer la demanda de leche, se va a vender menos leche, pero muy poco menos. ¿Por qué? Porque es un producto considerado esencial, difícil de sustituir. Los padres van a preferir dejar de comer una vez al día, pero van a querer seguir dándole leche a los hijos, ¿no? Por eso lo mismo con los remedios. Acá tenemos dos de las imágenes clásicas de los bienes altamente difíciles de sustituir, que tienen demanda inelástica: leche, medicamentos. Contrariamente, hay otros bienes con demanda elástica, ¿no? Que ante la suba de precios enseguida son desplazados por bienes sustitutos. En mi país, y volviendo al ejemplo de la carne, si sube el precio de la carne, la gente se vuelca a comprar, por ejemplo, pollo, que es bastante más barato. Entonces hay más allá de la competencia directa dentro del mercado de la carne, hay competencia de productos sustitutivos que pueden reemplazar al producto en cuestión si aumenta el precio a un nivel determinado, ¿no? Por eso, y toda esta pequeña introducción es para charlar un poco sobre los mercados abiertos y los mercados cerrados. Y cuando hablamos de mercados abiertos y mercados cerrados, vamos a referirnos a
los mercados de los países cuando están abiertos a los productos del mundo y cuando están cerrados, ¿no? Posiblemente hayan visto en alguna materia tal vez las dos posiciones opuestas que hay respecto a el comercio de los países con el mundo. Por un lado, quienes estamos de acuerdo y creemos que los mercados abiertos, mercados sin barreras, son los que permiten una mejor asignación de recursos, que un concepto que se asocia con este concepto es el de libre comercio o libre cambio, ¿no? Que viene de la traducción de free trade, libre comercio. Y del otro lado vemos a quienes creen y argumentan que cerrando los mercados, que poniendo barreras al acceso de productos a un determinado mercado, se va a favorecer la economía del país. Esto es conocido como proteccionismo, ¿no? Y tal vez son dos conceptos importantes sobre los cuales vamos a ir trabajando durante toda la charla, ¿no? Vamos a ver que el libre comercio propone mercados abiertos. ¿Qué significa mercados abiertos? Menor o mínimo o ninguno nivel de barreras de acceso de productos de terceros mercados, no derechos de importación, no barreras no arancelarias, mayor competencia. En consecuencia, esta mayor competencia va a traer acarreado menores precios, una economía más dinámica y, en consecuencia, en una economía abierta, los sectores que subsisten son aquellos que son los más aptos y más competitivos a nivel mundial, ¿no? Un modelo que puede ser tomado como ejemplo es el caso de Hong Kong, una economía abierta, y dentro de los países vecinos, el modelo chileno, que vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata. Respecto del proteccionismo, estamos hablando del opuesto, ¿no? Mercados cerrados, altos derechos de importación, altas barreras no arancelarias, menor competencia, mayores precios, una economía más estática, ¿no? Tal vez el ejemplo de economía cubana, por ejemplo, o la Argentina en algunos casos, es un ejemplo claro de proteccionismo. Continuando con los mismos dos conceptos, cuando se habla de protección, se habla del desarrollo de distintos sectores de la economía. Hay algunos países que buscaban la autarquía, ¿no? Querían ser independientes, no depender de ningún otro país en materia de ningún tipo de producto. Eso es la autarquía. Yo los invito por un segundo a que piensen, si abren su notebook, su laptop, la cantidad de orígenes diversos de cada una de las partes que tiene también otro milagro, que es el milagro tecnológico, que es la computadora, ¿no? Vamos a ver que dentro de los defensores en el siglo XX de las teorías proteccionistas encontramos una escuela, la escuela cepalina o cepaliana, que desarrolló una teoría que fue muy convincente en su momento, o sea, es una errada, pero que tuvo alto impacto en América Latina a lo largo del siglo XX, que es la teoría de dependencia, la teoría centro-periferia. Acá vemos un poco algunos de los autores intelectuales, entre ellos Raúl Previs, un argentino, Celso Furtado, un brasileño. ¿Y qué es lo que decía la teoría de la dependencia? La teoría de la dependencia concebía a la relación entre los países como un juego de suma cero. Decía la teoría de la dependencia básicamente, hay países productores de materias primas, a los que llamamos periféricos. Hay otros países productores de productos industriales, a los que llamamos países centrales. Si observamos a lo largo del tiempo, vamos a ver que los precios de los productos industriales, decían ellos, suben por el ascensor y los precios de los productos agropecuarios suben por la escalera. En consecuencia, la brecha, si uno ve las curvas entre los dos países, entre los dos modelos de países, se agiganta. ¿Y cuál es la recomendación que tiene esta teoría de la dependencia? Básicamente dice, industrialicemos a nuestros países. ¿Cómo los vamos a industrializar? Y acá es donde comete el verdadero error. Sustituyamos importaciones, subsidiemos a la industria, que los sectores más competitivos, por ejemplo, en el caso de Guatemala y en el caso de Argentina, que los sectores que exportan, que dinamizan la economía, subsidien a otros sectores industriales para que se desarrollen, protejamos la industria, establezcamos barreras, y acá nace el argumento de la industria incipiente. Prohibamos, por ejemplo, en el caso argentino, la importación, en el caso
de Argentina o de Guatemala, prohibamos la importación de computadoras de los Estados Unidos y de Asia porque tenemos que desarrollar una industria nacional de computadoras. ¿Qué piensan ustedes si nosotros hoy prohibimos la importación de computadoras con el precio de las computadoras? ¿Qué pasaría? Sube hasta un punto que no podemos decir, ¿no? Habría producción nacional posiblemente de computadoras, pero se generaría en un contexto no competitivo, a precios mucho mayores. En consecuencia, una persona debería pagar una porción mucho mayor de sus ingresos por una computadora. Voy a dar un ejemplo muy simple. La industria automotriz en Argentina y en Chile. Nosotros los argentinos pagamos 3 veces más un auto 0 kilómetros de lo que se paga en Chile. ¿Por qué? Porque en Chile la economía es abierta, pueden elegir comprarlo donde ellos quieran su auto. En Argentina nosotros tenemos una industria nacional automotriz, de la cual los gobiernos están orgullosos y digamos los empresarios del sector están muy contentos, ¿no? Pero nosotros tenemos que pagar 3 lo que podríamos pagar 1. Y la gente más pobre no puede acceder a un auto, cuando sí podría acceder a ese auto si costara el precio al que se vende en el mercado mundial, ¿no? Paradójicamente, por ejemplo, los productos, los bienes que se llaman los bienes transables, los bienes comercializables, son mucho más baratos para los argentinos en un país como Estados Unidos, ¿no? Y se da la paradoja de que en Estados Unidos ganan más dinero y pagan menos por sus bienes, con lo cual les rinde más. Nosotros no solo que ganamos menos, sino que pagamos mucho más por nuestros bienes. Computadoras, ropa, por mencionar algún ejemplo así bien tangible, son mucho más caros en nuestros países que en los países desarrollados, que son un país como Estados Unidos, que en esta materia es mucho más abierto, ¿no? Pero bueno, esto un poco para sintetizar lo que fue el concepto de la teoría de la dependencia, la meta de sustituir importaciones, el argumento de la industria incipiente. Ellos decían, protejamos a la industria cuando es incipiente, démosle subsidios, impidamos la importación, dejemos que crezca un poco y después le sacamos todos los subsidios, las protecciones y todo tipo de ayuda. ¿Qué es lo que sucedió? Pasó el tiempo y la industria infantil, esta industria incipiente, se transformó en una industria senil, con lo cual pasaron décadas y las industrias fueron solamente, podían solo sobrevivir con la ayuda del Estado, con la protección del Estado. Entonces nos preguntamos si el comercio es un juego de suma cero, donde ganan algunos países y otros pierden. Ganan los países industrializados y perdemos nosotros, los países en vías de desarrollo. Estas imágenes nos muestran un poco la visión de algunos sectores de izquierda que tienen la habilidad de comunicar muy bien en términos gráficos, ¿no? Libros que no académicos, pero que se transformaron en clásicos, aunque a uno no le gusten, como Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, esta imagen del puño rebelde en América Latina, o el mapa de los Estados Unidos con cara de monstruo que quiere comerse a todo lo que es América Latina, sintetizan esta visión, ¿no? Entonces, ¿es un juego de suma cero el comercio o en realidad es una situación donde ganan ambas partes? Donde ganan el que vende y gana el que compra. Un poco esta es la pregunta que nos vamos a ir haciendo y tratando de responder, y vamos a preguntarnos si los acuerdos comerciales son un camino hacia más libre comercio o no. Adam Smith, el padre de la economía, en su libro La riqueza de las naciones, desarrolló diversas teorías, ¿no? Pero entre ellas la teoría de la división del trabajo, en la que muestra que si cada uno se especializa en producir aquello que mejor hace y lo intercambia, esto genera un beneficio para todos. De la teoría de la división del trabajo se deduce el concepto de especialización, el concepto de economías de escala, como la caída de los costos fijos a medida que aumenta la cantidad de producción. Con lo cual vemos el contraste entre estas dos visiones con respecto al comercio, ¿no? Y creo que este gráfico sintetiza en alguna medida todo lo que venimos hablando. Por un lado vemos en la parte de abajo dos variables, apertura de mercado y competencia. Vemos que cuando hay más apertura de mercado, hay más competencia, y cuando hay más competencia, necesariamente hay menos precios, ¿sí? Y a la vez, cuando hay menos precios, cuando el mercado es abierto, también hay más calidad, simplemente porque todos los oferentes
van a competir por vender más, y van a vender más con mejor precio, mejor calidad, innovación tecnológica. Pensemos por un segundo, toda la tecnología que hoy es parte de nuestra vida, de toda la tecnología que utilizamos, ¿qué inventamos los países de América Latina, ¿no? Todos tenemos que agradecérselo a Bill Gates por poner un símbolo que se ha generado, él ha desarrollado toda su riqueza en un contexto donde en primer lugar hay protección de derechos de propiedad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que él cobra en la medida que se vende cada programa que él ha inventado o su empresa ha inventado, ¿no? Yo siempre hago una pregunta a mis alumnos en Argentina y me incluyo en la respuesta. Digo, ¿quién alguna vez de ustedes compró software? No tienen que responder. Pero digamos, para nosotros es gratuito el software. En los Estados Unidos hay derechos de propiedad intelectual, la gente produce, inventa para vender y ganar dinero con el software que se vende, ¿no? Y digamos, Bill Gates, una de las primeras, segunda o tercera mayores fortunas del planeta, ha hecho esta fortuna justamente a partir de la invención y de la mejora de nuestra calidad de vida, ¿no? Piensen ustedes, yo tengo 38 años ya, digamos, empecé la facultad a los 17 y mis primeros trabajos los hacía con máquina de escribir. Digamos, y viví toda, capaz que ustedes ya lo toman por dado porque siempre vivieron con la tecnología, pero la revolución que implica en toda tarea el uso de la tecnología, el achicamiento de las distancias, la mayor eficiencia en la organización empresarial, el achicamiento del mundo, digamos, todo esto lo debemos a este tipo de invenciones, ¿no? Pero bueno, volviendo al gráfico de los mercados, tal vez este sea uno de los ejes centrales de esta presentación, ¿no? Más apertura de mercado, más competencia, menores precios y más calidad. ¿Les suena el lápiz? Alguna vez lo habrán leído, ¿no? Tal vez esta querida historia de John Lápiz sintetiza en forma clara y llana el concepto de división del trabajo y que, digamos, hoy tal vez podríamos escribir yo la laptop, yo la notebook, ¿no? Tal vez que es mucho más sofisticado, más complejo, pero transmite el mismo concepto de la profundidad de los procesos de mercado, la división del trabajo y la integración de las sociedades del mundo a partir de productos. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿quién gana con los mercados cerrados? Si son tan buenos, si es tan bueno poder intercambiar libremente, ¿por qué hay mercados cerrados? Entonces, vamos a ver que la determinación de las políticas comerciales de los países, o sea, si está abierto un mercado o cerrado, va a depender de una especie de pulseada entre productores y consumidores. Si yo soy productor de micrófonos en Guatemala, lo que voy a querer es que no entre ni un micrófono de China, ni de Estados Unidos, ni de ningún lado, ¿no? Entonces voy a ir al gobierno y voy a generar presión con mi cámara para que se prohíban o se pongan impuestos o se ponga alguna barrera técnica a la importación de micrófonos. Esto es natural y es parte de la historia de la humanidad, ¿no? En la medida que yo cierro el mercado o pongo un impuesto del 50%, encarezco los productos importados y yo quedo como el productor barato. Entonces, en este sentido, podemos decir que hay intereses opuestos. Para los consumidores lo mejor es el mercado abierto y competitivo. Para el productor, con una visión de corto plazo, lo mejor es que no haya competencia. Es más, que ni siquiera estén los competidores locales para tener un monopolio absoluto, ¿no? Entonces, pero esta pulseada, ¿es una pulseada pareja entre todas las partes, entre los dos lados? En realidad tal vez esta imagen sintetice mucho mejor lo que sucede, ¿no? El productor tiene un poder político muy alto, y ahora vamos a explicar un poco por qué, y el consumidor, al estar disperso y desconcentrado, tiene poca influencia en la determinación de políticas públicas. Si nosotros vemos los acuerdos de integración, por ejemplo, vamos a ver que quien negocia son los gobiernos, más con el apoyo de las cámaras empresarias, pero no hay algo así como una cámara de consumidores de los productos. Entonces, vamos a ver que los consumidores, como nos señala Mancur Olson, se encuentran dispersos y no pueden actuar de forma colectiva. Entonces, los que determinan las políticas comerciales, la política industrial, son los sectores productores.
¿Cuál fue uno de los grandes aportes de la teoría de la elección pública o de la teoría del public choice? El realismo, ¿no? Un realismo que nos hizo ver cuál es la lógica del comportamiento de los gobiernos, ¿no? Hasta el momento se pensaba que los empresarios buscaban maximizar ganancias, los consumidores maximizar su ingreso y en cambio los gobernantes buscaban el bien común, ¿no? Algo que sonaba bastante contradictorio. Tal vez por eso esta frase muy argentina, nadie corta la rama sobre la que está parado, que es un dicho popular argentino, nos permite entender la lógica de la acción de los gobiernos. Nadie va a tomar una medida suicida. Piensen ustedes, ¿qué harían si ustedes tienen una industria? ¿Sí? Su industria funciona bien, de su industria viven sus hijos, sus nietos, y el gobierno quiere abrir la competencia con países que producen a la mitad de precio, ¿sí? Por más liberales que sean, posiblemente digamos, evaluarían la vida de sus hijos y de sus nietos contra la otra situación, ¿no? Con lo cual, digamos, este es el toque interesante que le agrega la teoría de la elección pública, una visión realista de la determinación de las políticas. Digamos, esta es una frase de Milton Friedman, que es un economista que no es de la escuela de elección pública, pero sirve como ejemplo de lo que es el realismo de la visión de la elección pública, ¿no? Milton Friedman dice que hay 4 tipos de gastos, ¿no? Cuando uno gasta su dinero en uno mismo, se fija cuánto gasta y qué compra, ¿sí? Cuando uno gasta su dinero en otro, por ejemplo, en un regalo de cumpleaños, se fija ¿cuánto gasto? Digo, yo quiero gastar X, de acá no quiero pasar, y bueno, más o menos me fijo que le guste un poco y si no, todo bien. En cambio, cuando yo gasto el dinero de un tercero en mí, de otra persona en mí, no me importa cuánto gasto, porque la plata es de otro, ¿sí? Pero sí me preocupo que sea lo que más me gusta. Sin embargo, cuando yo gasto el dinero de otra persona o de otras personas en algo para otros, no me importa ni cuánto gasto ni en qué lo gasto, ¿no? Y dice Milton Friedman, así se gasta más del 40% de los ingresos de los americanos, ¿no? Que es el gasto público. Por eso, digamos, la teoría de elección pública analiza la naturaleza de las decisiones públicas, entre ellas lo que es el gasto público, la determinación de políticas. En este sentido, un fallecido economista, Monkey Olson, que si hubiera vivido un poquito más, seguramente hubiera sido premio Nobel, desarrolló la teoría del Estado como botín, ¿no? Él considera que el Estado es un botín que es una banda que ha sido tomado por una banda de asaltantes que él lo compara con situaciones muy frecuentes en el medioevo, donde bandas tomaban ciudades, las desvalijaban, mataban a todos, se llevaban todo y se iban. Él dice, el Estado actual no es eso. En el Estado actual es tomado por bandas que se instalan, que viven de los sectores productivos y que los dejan vivir. O sea, son parásitos que en la medida que la sociedad deja de producir, desaparecen, con lo cual dejan vivir, pero hay veces que se pasan y matan a la sociedad, ¿no? Viene a colación lo que es el libro de Ayn Rand, La rebelión de Atlas. Justamente yo dirijo una fundación llamada Fundación Atlas 1853 en Buenos Aires, que tiene ese nombre justamente en alusión a la obra de Ayn Rand, ¿no? Donde la historia, para sintetizarla en 2 palabras, concluye en que los productivos de la sociedad se escapan a una isla para que nadie más viva de ellos, ¿no? Es como que sacan la parte parásita de la sociedad encima, ¿no? Entonces, esta es brevemente la teoría de Olson, y él se pregunta por cómo es, ¿no? Y volvemos a lo que habíamos charlado antes, cómo es que algunos ciudadanos pueden determinar las políticas públicas, pueden hacer políticas a su medida que generen un costo muy importante sobre el resto de la sociedad. ¿Por qué algunos pocos tienen el poder y las grandes mayorías no tienen influencia en la toma de decisiones? Y acá desarrolla su teoría de la lógica de la acción colectiva, que lo que él dice es que los grupos pequeños tienen más capacidad de juntarse, hablar, negociar y actuar colectivamente. Por ejemplo, el sector azucarero. Son 10 personas que se juntan, negocian y pueden juntar fondos para influir ante el gobierno y que se generen políticas a medida de las necesidades de ellos,
Contrariamente, los contribuyentes, por ejemplo, que pagan los subsidios al sector azucarero, son muchos, se encuentran dispersos y en consecuencia tienen un alto costo de acción, de actuar colectivamente, de negociación, y van a ser los pequeños grupos los más poderosos. Uno naturalmente tendría a pensar que las mayorías son las más poderosas, pero lo que dice Olson es algo paradójico y real, que son los pequeños son los que tienen capacidad de actuar colectivamente y desarrollar políticas a su medida. Adam Smith, y yendo ahora a cómo los grupos influyen en la determinación de política comercial, tenía una frase muy interesante al respecto. Dice, no es muy difícil averiguar quiénes han sido los inventores de todo este sistema mercantil. No fueron los consumidores, cuyos intereses se olvidaron por completo, sino los productores, cuyos intereses se favorecieron con tanta diligencia. O sea que los que más influyen en la determinación de políticas comerciales son los sectores productivos. Acá Paul Krugman, un autor que no es cercano a nuestras ideas, pero que expresa una coincidencia, dice: lo que Mancur Olson nos enseñó es que en tales circunstancias no deberíamos esperar que la política gubernamental refleje cualquier definición razonable de interés público. La presión política es un bien público y tiende a ser ofrecida en provecho de pequeños grupos y bien organizados. En el caso de la política comercial, con pocas excepciones, esto significa productores de bienes exportables y productores de bienes que compiten con las importaciones. Los consumidores, quienes se habrían beneficiado con importaciones baratas o con menores precios que prevalecerían si las empresas no fueran subsidiadas para proveer bienes a los extranjeros, más que ellos mismos, cuentan muy poco. O sea que no existen los consumidores en la determinación de políticas comerciales. Acá está un poco lo que comentábamos antes de Mancur Olson. Su libro es clásico, para mí el más brillante de él, The Logic of Collective Action, la lógica de la acción colectiva, donde nos muestra justamente cómo actúan los grupos pequeños y cómo, llevándolo a un caso práctico, en un proceso de negociación comercial, de un acuerdo de libre comercio, son las cámaras empresariales, los grupos industriales los que van a determinar qué se negocia y qué no se negocia. Continuando con esto, vamos a ver que los productores van a buscar el monopolio para vender y competencia para comprar, tienen un alto poder de acción colectiva para influir en el diseño de normas, tienen un costo y beneficio concentrado para la acción colectiva, con lo cual van a actuar colectivamente. Los consumidores buscan competencia para comprar, quieren mercados abiertos, tienen bajo poder de acción colectiva en el diseño de normas y tienen un costo y beneficio difuso para la acción colectiva, con lo cual los consumidores políticamente tienen un peso muy bajo. Y acá volvemos a lo de siempre, ¿no? Dado esto, para evitar que los estados sean capturados, es muy importante la existencia de límites a la acción del gobierno, ¿no? Pero bueno, la pregunta del millón es cómo ponemos esos límites, lo cual vamos a ir viendo. Si nosotros vemos cómo un país puede estar abierto o cerrado al mundo, vamos a ver que, como charlamos antes, puede hacerlo a partir de restricciones arancelarias, que son derechos de importación, restricciones no arancelarias, normas fitosanitarias, zoosanitarias, barreras técnicas, diciendo que el azúcar de X tipo es dañino para la población, en consecuencia no puede ingresar al país, por ejemplo. Argentina aplica y sufre, digamos, ¿no? Pero para dar un ejemplo donde sufre, el cierre de mercados es respecto a la carne y las restricciones respecto de la aftosa, ¿sí? Para poner un par de ejemplos. En consecuencia, estos son los instrumentos que cuentan los gobiernos para abrir o cerrar un mercado respecto del mundo. Y bueno, después de este breve panorama sobre la parte más teórica, los conceptos que quisiera dejar claros son los dos modelos, el de economía abierta, economías cerradas. En las economías abiertas los recursos se asignan mejor, los precios son menores, hay competencia permanente, la calidad tiende a ser mayor. Los mercados cerrados tienen efectos altamente negativos, pero a la vez quienes defienden los mercados cerrados son los sectores que tienen alto poder de negociación en la determinación de las políticas, ¿sí? Cada vez más, de a poco, muy lentamente, el mundo se va abriendo. Y si uno ve cómo han evolucionado el nivel de derechos de importación en lo que fue la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, vamos a ver una caída, pero a la vez
caen los derechos de importación, pero aparecen barreras no arancelarias que son más importantes que los derechos de importación. Pero bueno, vamos a ver que hay 3 niveles de política comercial y ya entramos casi directamente en los casos. La política comercial externa unilateral, que es la que aplica un país por sí mismo, sin necesidad de negociar ni pedirle nada a otro. La política regional, que es la que está basada en acuerdos con otros países, y la multilateral, que es la que se da en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, de la OMC. ¿Cuál sería la conclusión de este trabajo que vamos a charlar al final? La pregunta es, ¿son los acuerdos de libre comercio, los acuerdos comerciales un camino al libre comercio o no? Parece que hay determinados tipos de acuerdos que sí son un camino al libre comercio y otros que no. Las zonas de preferencias comerciales, las zonas de libre comercio, ¿cómo es el proceso de negociación comercial? Viene el país A y el país B. Dice el país A, yo quiero que estos productos entren al país B, ¿sí? Que son los productos que le interesan a las cámaras empresariales del país A. ¿Y qué dice el país B? Yo quiero que estos productos entren al país A, que son también los productos que las cámaras empresariales señalan. En consecuencia, ¿cuál es el acuerdo al que se va a llegar? Bueno, yo abro los productos para mi mercado para tus productos y vos los abrís para los míos. En consecuencia y como efecto no deseado de la acción en búsqueda de rentas de los sectores con alto poder de influencia, se va a alcanzar una mejora relativa en los mercados. O sea, de algo malo surge algo bueno, que tal vez esto es lo mágico de los acuerdos de libre comercio. Para los consumidores de los dos países la situación va a estar mejor después que se concreta el acuerdo, ¿sí? Aunque la naturaleza de origen parezca ser mala. Sin embargo, hay otros, cuando se establece un arancel externo común. ¿Qué es un arancel externo común? Voy a comentar brevemente el caso de Mercosur. Mercosur es un acuerdo entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, en el cual hay zona de libre comercio, hay libertad de comercio para el 85% de los bienes entre los 4 países, lo cual fue un avance muy importante respecto a la situación previa, pero a la vez establecieron derechos de importación altísimos para el resto del mundo. O sea, es una fortaleza en materia comercial. Libre comercio interno, muy bueno, pero a la vez se cerró respecto al resto del mundo. En consecuencia, la conclusión nuestra va a ser que en las uniones aduaneras hay altos riesgos de megaproteccionismo. Acá está un poco lo que charlábamos recién, los distintos niveles de integración económica, zona de preferencias comerciales, son descuentos existentes en los países en materia de derecho de importación. Zona de libre comercio es cuando los bienes pueden circular libremente entre los países. Uniones aduaneras es cuando los bienes pueden circular libremente, pero además se establece un derecho de importación común respecto al resto del mundo. La otra instancia es mercado común, ¿sí? Cuando se liberan los factores productivos, capital y trabajo, y finalmente unión económica cuando ya se armonizan políticas macroeconómica, ¿no? Que es el estado actual de la Unión Europea. ¿Podemos hablar de libre comercio regional o de megaproteccionismo? Vamos a analizar los casos de Chile, de México y España como 3 países latinos que están a bordo de la economía global, ¿sí? Han hecho profundas reformas de distinta naturaleza que los han integrado a la economía global. Evidentemente hay muchas críticas en todos los casos, ¿no? Pero han mejorado mucho en términos de la situación donde estaban, ¿no? En primer lugar, el caso de Chile. Chile es un país que hace su proceso de reforma económica en un contexto no democrático en la década del 80, un país con un nivel de pobreza muy alta. ¿En qué se basa su política de crecimiento? Uno de los pilares fue la apertura de su economía al mundo. Bajó sus derechos de importación al 6% para prácticamente todos los productos, un arancel que se llama flat u horizontal, es decir, que todos los productos, salvo un par de excepciones, pagan el mismo derecho de importación. No hay diferencia, que vamos a proteger a la industria de no sé qué y ponemos 50% de arancel, a este producto lo vamos a dejar competir y ponemos 0 arancel. Todos los productos pagan 6%, pero además ha firmado decenas de acuerdos de libre comercio con otros países del mundo, lo cual ha reforzado todavía más la apertura, ¿sí? Lo cual se ha reflejado en
este crecimiento brutal del PBI per cápita, una reducción de la pobreza del 36% al 17% en 20 años. Acá se mencionan algunos de los acuerdos que ha firmado Chile, acuerdos de libre comercio con Canadá, Centroamérica, Corea del Sur, Asociación Europea de Libre Comercio, México, la Unión Europea, otros acuerdos de complementación económica, por ejemplo, con Mercosur, y es miembro pleno de APEC, del Consejo Económico de Asia-Pacífico, ¿no? Y en este gráfico lo que podemos ver es cómo las exportaciones de Chile se encuentran bien dispersas, ¿sí? Prácticamente en tercios entre América, Europa y Asia, ¿sí? Lo cual nos muestra cómo, también si quieren verlo en términos de dependencia, no tiene todos los huevos en la misma canasta, tiene diversificada el riesgo de sus exportaciones. Y ahora vamos a pasar al caso de México. Es un caso interesante porque México es un país que se integra con dos países desarrollados, ¿no? En el año 89 se establece una zona de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá, y unos años después se suma México en el 94, con fuerte oposición en Estados Unidos y fuerte oposición en México y en Canadá, ¿no? ¿Por qué? Porque los americanos, especialmente los sindicalistas, decían: no abramos el comercio con México porque nos van a llenar de productos. Ellos, como son más pobres, pueden producir a menor precio. Y los mexicanos decían: por favor, no abramos el mercado con Estados Unidos y Canadá porque nos van a llenar, nos van a invadir de productos tecnológicos, de productos industriales, que ellos son mucho mejores, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se acuñó la expresión por parte de quienes promovían el tratado: es mejor que los mexicanos exporten bienes y que no exporten gente. Si nosotros logramos que México se estabilice, menos mexicanos van a venir a los Estados Unidos, ¿no? Ese fue uno de los argumentos a favor. Pensemos hoy que México tiene 110 millones de habitantes, ¿sí? Y que la comunidad mexicano-americana está un poquito por debajo de los 30 millones de habitantes. O sea, estamos diciendo, el 10% de la población de Estados Unidos es mexicano, ¿sí? Para dar una idea de la dimensión que tiene, no es un 1%, un 2%, son números gigantescos, ¿no? Entonces, si vemos a 10 años del acuerdo en el año 2004, podemos observar un crecimiento fenomenal del comercio, la duplicación del comercio entre los países del NAFTA, un crecimiento de las exportaciones de México a Estados Unidos y Canadá del 232%. Y otro factor que creo que es institucionalmente muy importante: el petróleo en el año 82 era casi 8 de cada 10 dólares que México exportaba. O sea, había una petróleo dependencia muy fuerte. Caía en precio el petróleo y toda la economía se sacudía. En el año 99 pasó a ser apenas el 8%, ¿no? Y no es porque haya caído el petróleo, sino porque comenzaron a desarrollarse otros sectores de la economía. Se comenzó a desprimarizar, ¿no? Si uno habla del concepto de Banana Republic, de república bananera o república sojera, como decían en el caso de Argentina, tiene que ver con países pobres, de baja institucionalidad, donde lo que se produce es básicamente cosas que, digamos, productos que tienen un riesgo en tiempo bastante limitado. Si hay crisis, digamos, sacamos la cosecha, perderemos una cosecha, pero no arriesgamos mucho más. La inversión es de corto plazo, ¿no? Si analizamos los números de México a partir del 95 para adelante, el 95 la crisis tequila, vemos un crecimiento importante, sostenido, y un resultado más interesante y más profundo, que es que después de 71 años fue electo un presidente, Vicente Fox, que no era del PRI. Todos los presidentes previos, los 71 años previos, fueron del Partido Revolucionario Institucional. Con lo cual, digamos, el comercio tiene un efecto democratizador. El comercio diluye el poder de los grupos tradicionales, deja que entren nuevos jugadores económicos, empresariales, y a la vez toda esta movida también genera un nuevo reparto de cartas en materia política, ¿no? O sea, hay una relación muy fuerte entre comercio y mejor calidad institucional, y después vamos a ver cómo también una relación muy fuerte entre comercio y paz. Y ahora vamos a ver el caso de España, que lo ponemos porque dentro de los países latinos, porque en realidad es uno de los padres institucionales de la región. Si miramos por un segundo la historia del siglo XX de España, digamos, tiene mucho en común con las historias, o peor que la historia de nuestros países de América Latina.
vemos que del 39 al 75 se produce la Guerra Civil Española, con un intento de autosuficiencia económica en materia justamente económica. Hay migración española, hacia muchos países. En este contexto tenemos la Segunda Guerra Mundial. En mi país recibe una segunda oleada de inmigración española. Argentina es muy querida en España porque en la época de Perón, digamos, Argentina mandaba comida a España y paradójicamente hoy los argentinos que la mayor parte, la mayor parte que tienen ciudadanía europea la tienen por ciudadanía italiana, se van a trabajar a España, ¿sí? Porque a pesar de tener origen italiano, en España hablan el mismo idioma, ¿no? Hoy la inmigración, el sentido de la migración se ha invertido. España en el 86 se integra a la entonces Comunidad Económica Europea, actualmente la Unión Europea, y para ver en una sola foto el estado actual de España, hoy el PBI per cápita de España es el 80% del de las 4 mayores potencias de la Unión Europea. ¿Sí? ¿Qué es tal vez, vamos a explicar qué es el PBI, qué es el PBI per cápita? PBI en términos excesivamente simples es cuánto produce un país. Y el PBI per cápita es, digamos, lo que hace es relacionar la cantidad de habitantes con la producción. ¿Cuánto produce cada habitante? ¿No? Que es el indicador que es bastante criticado, pero es el más utilizado para medir la riqueza de un país. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un PBI per cápita de $42.000 anuales, Argentina tiene uno de 15.000, ¿sí? Para Bolivia uno de 3.600, para ver un poco las diferencias, ¿no?, entre los países. Y ahora vamos a hablar brevemente del caso argentino de Mercosur, un poco lo anticipamos. En la década del 70, buena parte de los países de América Latina estaba en situaciones de gobiernos militares, guerras internas. El Cono Sur no estuvo ajeno a esto. Argentina estuvo al borde de una guerra con Chile, de no ser por la inversión de la mediación del Papa, no hubiéramos estado en guerra con Chile. Estuvo a punto de ir a guerra con Brasil. O sea, cuando hay gobiernos militares, el costo político de la guerra es menor, ¿no? Hoy en día, si un presidente se ocurre una guerra, pierde una elección, se tiene que ir. Digamos, cuando hay democracia, hay mayor incentivos hacia la paz. Entonces, por eso algo tan simple como es el libre comercio con Brasil, que existe actualmente, el mercado común del sur, con una unión aduanera, algo que parece tan simple, en realidad es un proceso mucho más complejo, ¿no? O sea que desde el punto de vista positivo, este acuerdo que nace del año 91 podemos encontrar entre sus logros la pacificación de la región, el establecimiento de una zona de libre comercio para el 85% de los productos, pero por el lado negativo vamos a ver que al adoptar un arancel externo común, como Brasil era más proteccionista, tiene una economía más cerrada, Argentina en 97 capítulos arancelarios sube sus aranceles, sus derechos de importación en 71 capítulos. O sea, al integrarse las 4 economías, pero las 2 más grandes son Argentina y Brasil, Argentina aumenta su nivel de proteccionismo porque Brasil era la potencia más poderosa y la que tenía una política industrialista, proteccionista más fuerte. Vamos a saltar a otro caso, lo que es en la Unión Europea, que charlamos brevemente antes, nace en el año 57. Digamos que es una explicación bastante larga, pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el gran derrotado, o la gran derrotada es la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, Japón, eran las potencias que lideraban el eje, son los grandes perdedores. Por el lado de los aliados, los grandes ganadores son Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. En consecuencia, Estados Unidos lo que quiere es pacificar Europa y evitar que, que el otro ganador de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, invada la Europa occidental, ¿sí? Entonces vamos a ver una Europa dividida en dos, y Estados Unidos quiere, a través de la Comunidad Europea, amigar a Francia y Alemania, que habían sido los causantes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Franco-Prusiana. Entonces, lo que piensa Estados Unidos es incentivamos el comercio, la dependencia mutua para pacificar la región, ¿no? Y esta es un poco la raíz de la unión, del nacimiento de la política agrícola común.
Europa vivió años de hambruna en la Segunda Guerra, con lo cual, digamos, y acá vamos a ver una de las fallas, de los aspectos negativos de los aspectos de algunos acuerdos de integración. Quiere garantizar la autosuficiencia alimentaria, en consecuencia establece la PAC, que es la Política Agrícola Común, en el año 1962. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con la PAC? Básicamente va a regular el comercio exterior, va a limitar las importaciones, va a subsidiar a los agricultores y va a intervenir, va a tener una política de precios de intervención para garantizar la rentabilidad de los negocios, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Primero que Europa gasta entre la mitad y 2/3 de su presupuesto en esta política agrícola. Asimismo, los países exportadores agropecuarios como Argentina, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, se ven fuertemente cerradas las puertas del mercado europeo, ¿no? Presto para mostrar una política distorsiva en el marco de un proceso de integración. Vamos a ver brevemente lo que es América Central. Acá tenemos un listado de los acuerdos de libre comercio regionales firmados por Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana. En este gráfico podemos ver la evolución desde el año 60 hasta el 2004 del PBI per cápita, un panorama del crecimiento. Se ve un crecimiento más fuerte en Costa Rica. Si vemos los últimos 3 años, el comportamiento del PBI en América Central, vamos a ver crecimiento en casi todos los países, pero también tengamos en cuenta lo que charlamos al principio, ¿no? Subieron todos los precios de los commodities, con lo cual, digamos, si vemos Argentina los últimos 5 años, vemos 5 años de crecimiento al 9%, que no es tanto por mérito propio, sino por una buena ola de los precios internacionales, ¿no? Si vemos la política arancelaria de los países de América Central, vemos una mayor apertura. Si comparamos lo que han sido los derechos de importación de la década del 80, en el caso de Guatemala, el arancel promedio era 33% y bajó en la década del 90 al 12%, también cayó la dispersión arancelaria. Y después de ver este panorama, lo que nos preguntamos es, ¿el CAFTA implica un retroceso en materia de apertura comercial? Tengamos en cuenta que tal vez el óptimo, sin duda, sea la apertura total de la economía de Guatemala, ¿no? De un arancel 0% o 6% como el caso chileno. Pero, ¿es esto, el CAFTA, el acuerdo de los países de América Central con los Estados Unidos, un retroceso? En realidad no es un retroceso, es un avance mucho más lento de lo que quisiéramos, pero es un avance al fin, ¿no? La economía se encuentra más abierta como consecuencia de los procesos de negociación. Ambos países han debido reducir barreras arancelarias y no arancelarias como consecuencia de este proceso. Si miramos la evolución de algunas variables económicas en América Central y República Dominicana, vamos a ver una mejora moderada. Esto es de un estudio de The Heritage Foundation. Guy Sorman habla de las 6 características de la globalización y por qué son tan buenos. Vamos a mencionar algunas para no tomar demasiado tiempo. El desarrollo económico, la internacionalización del Estado de Derecho, habla de la información y especialmente de la tecnología de la información que comentamos antes. ¿Por qué el libre comercio es bueno? Es positivo porque promueve la innovación y la competencia, genera crecimiento económico, difunde valores democráticos, fomenta la libertad económica. Volvemos al cuadrito del principio, ¿no? Más apertura, más competencia, una dinámica positiva, un desarrollo de los sectores más competitivos, la concentración de las energías en los sectores más competitivos y no en los menos competitivos. Es como, imagínense en el caso de una persona que ustedes tengan habilidades para las relaciones con otra gente, ¿no? Que tengan grandes habilidades para las relaciones sociales y se ponen a estudiar matemática. Es como que en términos bíblicos están enterrando los talentos, no están utilizando de la mejor forma sus recursos, ¿no? Tal vez el que tiene habilidad para matemática es bueno que se dedique, por ejemplo, a la ingeniería. Lo mismo con los países, ¿no? Si un país como la Argentina, que tiene el 92% de la superficie de la India, y tiene apenas 40 millones de habitantes, cuando la India tiene más de 1.200, quiere hacer autos y no dedicarse a actividades agrícolas donde realmente la tierra tiene una fertilidad inmensa y una riqueza absolutamente desproporcionada en términos de otros países.
iríamos contra natura, ¿no? Hay otros países latinos de espaldas al mundo, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, pusimos el caso de Argentina, que ciertamente son los que están de espaldas a la globalización, la Venezuela de Chávez, la Bolivia de Evo Morales, Ecuador, el caso argentino. Entonces, la pregunta que nos hacemos ¿es posible evitar que los estados desarrollen políticas de mala calidad? ¿Es posible frenar al Leviatán, que estén más alineados con los intereses ciudadanos y menos con las empresas? ¿Cómo hacemos? ¿Ponemos candados institucionales, camisas de fuerza, blindajes, corsets, chalecos antibales? Todos estos son términos que se utilizan para hablar de distintas formas de maniatar al Estado y establecer un sistema como el que tienen países con mejor calidad institucional como Estados Unidos, como los frenos y contrapesos, ¿no? Donde el poder legislativo frena al ejecutivo y la Corte Suprema frena a los dos. En mi país, en Argentina, existen estas formas de tres poderes, pero en realidad el que maneja todo es el ejecutivo, porque pone los jueces, compra a los legisladores, con lo cual, digamos, hay formas parecidas a Estados Unidos, pero en realidad es absolutamente distinta, ¿no? Entonces, si vemos la historia de la humanidad, vamos a ver que es la historia de la redistribución. Esto de los límites del gobierno es algo relativamente reciente, de los últimos siglos, ¿no? Por eso la limitación del poder de gobierno es una excepción. Cuando no existen límites a la distribución, lo que vemos es que los estados son capturados por distintos grupos de interés, ¿no? Entonces, creemos que los acuerdos de libre comercio con países con mejores instituciones relativas son un camino para poder mejorar la calidad institucional. Nosotros no podemos poner la mayor parte de los países de América Latina no puede limitar el poder del Ejecutivo. Sin embargo, Chile, por ejemplo, luego de una vez que se democratizó, la mayor parte de los presidentes que vinieron fueron presidentes socialistas y ninguno de ellos alteró las políticas. ¿Por qué? Primero porque funcionan y segundo porque tenían gran cantidad de compromisos con otros países, una telaraña de compromisos con otros países, con lo cual el control vino de afuera hacia adentro, ¿no? Por eso hablamos de que los tratados de libre comercio generan restricciones, límites al poder de los gobiernos de afuera hacia adentro, ¿no? Surten el efecto de constituciones reales, no solamente formales, ¿no? Y para cerrar quería comentar un poco esta reflexión de Adam Smith sobre el rol civilizador del comercio, que más allá de los beneficios económicos, el comercio civiliza, ¿no? Y él se refiere a su época y nos cuenta cómo el comercio y las manufacturas introdujeron el orden y el buen gobierno y con esto la libertad y la seguridad que antes no tenían los habitantes del campo, ¿no? Quienes habían vivido casi siempre en guerra continua con sus vecinos y en estado de dependencia servil respecto a sus superiores. Esto, si lo sacamos de contexto, lo podríamos aplicar a la historia de las últimas décadas de los países de América Latina. Así que, bueno, simplemente esto. Muchísimas gracias. Esta es mi dirección de mail. Si quieren la presentación o alguna información, simplemente me escriben. Muchísimas gracias. Buenas tardes, yo tengo una duda. Yo quisiera saber que en el caso de que una economía mundial se encontrara dañada, la respuesta conveniente para un país sería subir las barreras comerciales para proteger a su propia economía o botar esas mismas barreras para que la propia economía se desarrolle y la del mundo también, de tal forma que no sea un juego de suma cero. Bueno, es una buena pregunta y una pregunta que tiene que ver con el contexto actual, ¿no? Si vemos la historia del siglo XX, cuando fue la crisis del 30, por ejemplo, del año 30, muchos países, especialmente los desarrollados, cerraron sus economías y aplicaron modelos para, entre comillas, proteger sus industrias. Lo que está sucediendo ahora, si vemos lo que es América Latina, es que los sectores productivos van a ver a los gobiernos y le dicen: cerremos la economía, que no entren productos extranjeros porque estamos produciendo menos, estamos vendiendo menos. La pregunta es si esto es bueno o no. Para ellos va a ser bueno, evidentemente, ¿no? Porque ellos van a ganar más dinero. Pero para los consumidores esto no es bueno y para la sociedad va a ser menos bueno todavía, ¿no? Hoy en día hay mucha presión política para cierres de mercados, como te decía, como consecuencia de la crisis, como vos muy bien señalaste. ¿Cómo colocarías a Argentina en atracción de inversión extranjera? Segundo, el tráfico mercantil y el crédito fiscal que hay en Argentina
porque tengo las noticias de que un banco Santander cierra en Argentina debido a la crisis mundial, pero otro banco de la nación emite bonos y da subsidios para la compra de vehículos y inmuebles. ¿Cómo se relaciona eso? Bueno, es una pregunta interesante. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Argentina, cuando el mundo estaba bien, Argentina estaba mal. O sea, los últimos 5 años que el mundo creció, Argentina no corrigió los errores de política económica que debería haber hecho. Les voy a contar simplemente una política que es absolutamente distorsiva, que es lo que nosotros llamamos retenciones. Las retenciones son impuestos a las exportaciones. Sí, entendieron bien, son impuestos a las exportaciones y no a las importaciones, que actualmente están cerca del 40%. Por ejemplo, el caso de la soja es del 40%. El año pasado hubo una movida política muy interesante porque el gobierno trató de llevarlas al 60%. O sea, el productor de soja paga los impuestos regulares, ganancias, IVA, etcétera, y además el 60% quería el gobierno. Entonces hubo una gran rebelión del campo, emergieron fuertes liderazgos y el vicepresidente, que es el presidente del Senado, tuvo el voto definitorio en el Senado contra el aumento de las retenciones, ¿no? Y fue un golpe terrible para el gobierno. Que el gobierno, un gobierno que digamos se aferra a ese tipo de ingresos porque es ingreso fácil. En mi país el impuesto a las ganancias y el IVA son impuestos muy evadibles. Las retenciones son impuestos inevadibles. Entonces, esto es como decíamos antes, ¿no? Matar a la gallina de los huevos de oro. Si uno mata al sector más dinámico de la economía, frena al resto de la economía. En consecuencia, Argentina se perdió la oportunidad de capitalizar estos últimos años de excelentes precios de los productos internacionales, de los commodities, de precios internacionales commodities, y actualmente enfrente a una gran crisis. El gobierno está intentando, el dólar, yo salí el jueves, hace una semana, de Buenos Aires, y el dólar, la relación del peso con el dólar pasó de 3.20 a 3.66 hasta hace un ratito, y ahora voy a ir a ver cómo está porque estoy altamente preocupado. O sea, hay una devaluación muy fuerte, la pérdida de popularidad es muy fuerte. Digamos, hay los bancos, bueno, vos me decís que el Banco Santander se está retirando de Argentina, y el gobierno anuncia políticas de subsidio que son más mediáticas que efectivas, ¿no? Trata de apagar el incendio con gasolina, ¿no? En un sentido. Gracias.